regulan las napas de toda la cuenca de Nahuel Huapi. Aunque haya una montaña a 200 metros, todo está graduado por el nivel del lago. Y esto era terrible para lo que nosotros habíamos elegido como medio de vida acá en Lina Huapi, Bariloche, Angostura, toda esta región. Una preocupación sobre todo desde lo ecológico, desde lo ambiental. El único tramo que queda todavía de Río Virgen lo van a destruir. Para mí me molestó. El parque madre del país, Nahuel Huapi, y en ese momento si vos modificabas Nahuel Huapi, era la llave para todos los parques nacionales del país. No era solamente no segunda Angostura, era no dejar que nadie abra los parques. Y ahí empezamos sí a preocuparnos seriamente qué es lo que iba a pasar. La información no la teníamos. ¿Cómo se puede saber algo más? En otros lugares alguien dijo que este es el lugar, cuando se le preguntaba dónde es la patria, dónde es el hogar, y ellos dijeron donde es la casa donde arde el fuego nuestro. Eso es esto. Donde lo llevamos a nuestras casas, a nuestros hogares, donde participamos en las escuelas, en las salitas, en los bomberos, en donde el vecino se necesite. Entonces empezamos a luchar por nuestro lugar, porque esa era la verdad. Peleábamos por nuestro lugar, donde elegimos nosotros vivir, la belleza que tenemos y demás. Siempre vamos a perder pedacitos de tierra, pero tenemos que ganar los que van a ocupar nuestros hijos y nuestros nietos. Que sea honra del hombre proteger la vida. En enero del 95 me tomo vacaciones de mi trabajo y me compro el Cordillerano. Ahí Alejandro Beneschi, a quien yo conocía porque era un ecologista ya renombrado acá en la región, denunciaba que se iba a reflotar dentro del plan quinquenal del peronismo menemista el proyecto hidroeléctrico Segunda Angostura, y que de esta forma se iban a inundar todas las costas porque iba a llegar el crecimiento de lo que sería el embalse, porque ya no sería un lago, a los niveles históricos. Quedé realmente choqueado. Ahí, bueno, uno empieza a parar las antenas, ¿no? Y leí que salía La Mañana del Sur, creo, en el Río Negro, un artículo que ya estaba hablando del aprovechamiento hidroenergético de Segunda Angostura. Pasó un tiempo y, bueno, empecé a reaccionar. Me puse en contacto con conocidos míos, una conocida en particular, con Rosemary Mathersports. Ella sí pertenecía a un grupo ecologista de Bariloche. En el año 90 he vuelto a Bariloche después de varios años de ausencia y vine también con ganas de participar en algo, más allá de trabajar e integrarme de nuevo a la ciudad y a mis amistades. Trabajar en algo sería involucrarme en el medio ambiente. A mí me interesaba ya eso porque lo había traído de otros lados. En el 95, 94, 95 surge la noticia de que el Limay iba a sufrir una modificación. Eso
Me llamaron por teléfono, amigos, me llamó en esa época Pepe Gámez, que él había leído la noticia, yo todavía no la había ni escuchado. Y ahí empezamos sí a preocuparnos seriamente qué es lo que iba a pasar. La información no la teníamos. ¿Cómo se puede saber algo más? Y ahí, bueno, empezamos a movernos, a preguntar. Primeramente era eso. Cuando vos necesitas saber algo, tenés que salir a preguntar, investigar. Y eso es lo que hicimos. Como decían los liberales de aquel momento, refiriéndose a esta geografía, está dentro de la cartera de negocios. Eso significa para algunos las vidas, las historias, la pertenencia, los bienes naturales, la historia de más de 10.000 años de presencia en este lugar, está dentro de una cartera de negocios. Ese es el verdadero conflicto. Lo maravilloso de ese conflicto es que el arraigo nunca pierde la memoria, siempre puede recuperarla, siempre. La historia lo demuestra en milenios de historia del ser humano. Tuvimos también la idea de verlo al comisionado de Dinahuapi, el señor Hugo Brokerov, y la verdad que tomó la posta muy bien, y también empezó a enviar cartas, documentos al DPA, a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, tanto es así que eso le valió a él que reciba una carta documento, por la forma en que había enviado el pedido de informes. Si sabía algo de lo que era Segunda Angostura y algo demás. Yo había escuchado algo, sí, y sabía que era una represa que hacían aquí en Anfiteatro, pero mucho más no sabía. Entonces me trajo información y demás, y fuimos mirando. Se llama Primera Angostura al nacimiento de Limay, todo este canal que acompaña la primera parte de un lado de la estancia de San Ramón, del lado de Río Negro, del otro lado de Neuquén, hasta Rincón Chico, y donde está Rincón Grande es Segunda Angostura, que hay un estrechamiento muy importante y que hay montañas que coronan, que rodean ese estrechamiento, que es un lugar óptimo para quienes pretenden construir una represa porque hay muy poca distancia entre el río Segunda Angostura, se estrecha, entonces es un lugar relativamente fácil en cuanto a las posibilidades de construcción de la represa. Con esta llave formidable que hubiese sido Segunda Angostura, se hubiese potenciado la capacidad de producción energética de las represas de abajo de una manera increíble. Subían 1 metro el lago. Y para luego aprovechar la reserva del lago, iban a dinamitar ese famoso cordón que nosotros vemos donde nace el río Limay, 1 metro hacia abajo. O sea, el lago iba a tener una variación de 2 metros entre cota máxima y cota mínima. ¿Qué iba a hacer eso? Iba a romper el equilibrio de las costas de muchos años. Lo sabemos, eso que el equilibrio se rompe porque en todas estas represas que han hecho, uno ve las barrancas a la orilla. Si bien se hace una represa para embalsar todo esto, se pensaba excavar, es el término técnico, podemos decir la voladura, de la barda de contención que tiene la naciente del río Limay y que regula natural y estacionalmente todo el lago Nahuel Huapi y con ello todas las napas freáticas de la cuenca del Nahuel Huapi. Al hacer Segunda Angostura, pero excavar la embocadura del Limay, la represa iba a operar manteniendo el lago dentro de niveles ni de máxima crecida ni de estiaje, es decir, de mínima situación de crecimiento del lago, lo iba a regular.
lo cual parece que una cosa maravillosa, pero lo que queda claro es que se iba a destruir los pocos kilómetros que quedan vivos del río Limay, hasta la represa iba a ser un nuevo embalse, y de la represa para abajo, que queda a la altura del anfiteatro, un poquito más arriba, segunda angostura, iba a ser un canal espasmódico que en la medida que necesitan turbinar o agregarle agua a la represa aguas abajo, no se iba a poder aprovechar el río Limay, porque te abren una compuerta y vos tenés un pequeño riacho y de repente te aparece un volumen extraordinario de agua y iba a estar hasta prohibida seguramente la posibilidad de estar cerca del río, ¿no? La segunda angostura no es una represa importante. El proyecto es una represa que a vos te garantice el flujo de agua de las represas río abajo que se vendieron, que salieron de la órbita del Estado. Eso antes era Hidronor, que además el proyecto Hidronor era otro proyecto, no era generación de energía nada más. El proyecto era dejar bajo riego miles de hectáreas alrededor del Chocón para la producción. Ese era el proyecto y cuando era Hidronor, cuando se vendieron las represas, es solamente la venta de energía. Y el lago Nahuel Huapi garantizándole el flujo de agua para que las represas pudieran tener la energía cuando la querían. El parque madre del país, Nahuel Huapi, y en ese momento si vos modificabas Nahuel Huapi, era la llave para todos los parques nacionales del país. Y son territorios realmente excepcionales. El Parque Nacional representa el cuidado de diversidades de vidas particulares. Tiene un fin biológico, un fin de vida, es preservar condiciones de vida particulares. Por eso el país tiene diferentes zonas, diferentes parques. Y los dos más grandes emblemáticos son Nahuel Huapi y Iguazú, que eran los dos parques que querían tocar. Que es más, el gobierno de Menem había contratado, del señor había contratado a expertos para que evalúen económicamente Nahuel Huapi y Iguazú. Vino un señor que estuvo trabajando acá para ver cuánto valían. Por suerte que fue una persona corriente, un ambientalista, y dijo que eran invaluables. Así que no era solamente no segunda angostura, era no dejar que nadie abra los parques. Y así fue que poco a poco nos juntamos, un grupo, y empezamos a trabajar a partir de una reunión en la escuela de Huapi, que nos dio un lugar. No éramos tantos, pero empezamos a juntar la gente a mover la cosa para que se interesen otros. Fue un trabajo de boca en boca, porque además nos reuníamos a la noche, que era el momento que todos podíamos tener un rato para dedicarnos a esto. Fue un trabajo en los medios, en las radios. Hoy con las redes sociales es muy fácil distribuir una noticia o una opinión, inmediatamente se replica a miles de personas. En ese momento era fundamentalmente las radios, no había otra forma, o el boca en boca, por supuesto. Y bueno, tenemos que hacer algo, y juntémonos, y éramos 3, y éramos 4, y éramos 5, y empezamos a armar un grupo, porque realmente no podíamos permitirlo, ¿viste? Y empezamos a comunicarlo, y la gente se empezó a sumar. El grupo que después se conformó en la comunidad Limay, vinieron a pedirme el salón de la escuela, porque este salón era el único salón con dimensiones más o menos importantes en Dina Huapi como para reunir gente. Y entonces las primeras reuniones para trabajar sobre el peligro que corría el río se hicieron acá en este salón, en la escuela 312. Casi inmediatamente, yo no me acuerdo meses, pero los maestros, sobre todo algunas maestras, se hicieron eco y estuvieron incluso participando en la comunidad Limay y todo, y empezaron a trabajar con los chicos más grandes, ¿no? De 4º a 7º grado, el concepto de proteger el río, de cuál era la idea y todo, y los chicos se involucraron muchísimo. Éramos muy conscientes en aquel entonces del cuidado por el acompañamiento de las mismas maestras, ¿no? De cuidar el ambiente, de cuidar nuestra ciudad. Yo fui toda la primaria y jardín de infantes también, acá en Dina Huapi. Arranqué con los primeros, éramos muy poquitos de verdad, y siempre con esta conciencia del medio ambiente y el cuidado que ese año fue súper representativo. Y armaron actividades obviamente coordinadas por las maestras, ¿no? Como debates donde cada uno tomaba
partido. Unos eran gobierno, otros eran los que defendían el río, otros eran los interesados en que se hiciera la represa. Hicieron diferentes subgrupos y hacían debates y discutían la cosa, cada uno defendiendo su postura. Muy interesante. A mí me tocó personalmente estar en el debate que se hizo en el Hotel Sol, donde todos los alumnos de la escuela participamos en una teatralización de empresarios y pueblo. A mí me tocaba estar en la parte del pueblo, donde defendíamos y presentábamos la oposición a esta represa, segunda angostura, contra otros chicos que eran un poquito más grandes, de 7º grado creo, que representaban al empresario y daba sus motivos por los cuales construir la segunda represa. Y nosotros defendíamos el cómo iba a perjudicar al medio ambiente, cómo iba a perjudicar a la fauna autóctona, a la flora del lugar, a las ciudades, a nuestra ciudad particularmente. Lo recuerdo con mucha pasión sobre todo. Y los chicos, increíble cómo eran capaces de tomar el rol que les tocaba y la posición que les tocaba y defenderla, ¿no? Entonces ahí fueron tomando conciencia. El 23 de mayo se hace otra convocatoria en la Biblioteca Sarmiento. Surge una organización, a mi entender, muy interesante, muy valiosa. Siempre la gente iba tirando ideas y se conforman 4 comisiones de trabajo. Una era de educación, para trabajar con las escuelas. Una era de información técnica acerca de todo lo que representaba todo este aspecto. Otra era de información legal y cuáles eran las estrategias legales y administrativas que podíamos emplear. Y la otra era de difusión. La gente empezó a sentir que pertenecía a algo y que defendía algo propio. Ese cambio fue fantástico. O sea, empezamos a tener muchísima información y que a la vez la íbamos compartiendo cada vez más, y gracias a las radios y medios locales, porque sí teníamos las puertas abiertas en todos lados. La única manera que la gente pudiera acercarse y apoyar esto era comunicando qué es lo que estaba pasando. Todos nos sumamos a una idea y a la defensa de un tema, nada más. Entonces, en eso hubo unidad. Fue buscar la forma de concientizar y de que toda la población estuviera al tanto de lo que podía pasar si se construía la represa. En relación a darle difusión nacional surgió un concepto, me acuerdo, se llamaban oleadas del Nahuel Huapi. Oleadas de cartas que se llamaban las oleadas del Nahuel Huapi. Fue algo que se nos ocurrió trabajar con los chicos de las escuelas. Todos podían participar y en la semana se iba a mandar cartas a unos medios importantes de Capital, Buenos Aires. Estaba en aquella época Ruiz Guiñazú, a Grondona, a Gasalla, TN Noticias, y también a funcionarios. Entonces decíamos, por ejemplo, esta semana se escribe a María Julia Alzogaray, de Medio Ambiente, y a Magdalena Ruiz Guiñazú, por decir. Y los chicos escribían. Y así se instaló esto también en los medios en Buenos Aires, que primero estaban bastante sorprendidos, me imagino yo, de recibir esas cartas. En aquella época se mandaban cartas todavía así. Como uno de los componentes de todo un colectivo, no fui ni soy nada más que eso. Ninguno de nuestros compañeros no es ni más ni menos que eso. Los que ya no están y los que están. Y ese creo que es el mayor tesoro que podemos conservar de todo esto. Ser heterogéneos, ser absolutamente horizontales y ser espontáneos. Entrar y salir de los temas, participar o no de aquellas defensas en las que algunos teníamos contradicciones o intereses y en otros conjugábamos con todos. Y a todos nos quedó claro la fuerza que da, tan difícil de controlar para algunos, que justamente se trata de eso, de no controlar. Se trata de dejar fluir. Esto es el río.
lamentablemente, en agosto recibimos una carta del subsecretario de Energía de la Nación, el ingeniero Mirkin, diciéndonos que el Estado argentino no iba a construir ninguna represa, pero que había una carpeta de propuestas a intereses privados, que para nosotros era lo mismo, que lo haga el Estado argentino o intereses privados, era lo mismo. La información que íbamos juntando nos daba la idea de que acá había que parar ese proyecto que se venía, que nos iba a beneficiar. Bueno, siempre dicen que beneficia al lugareño. Lo que siempre supimos después nunca es así. Desde Buenos Aires nos decía que la obra estaba determinada y no podían hacer para atrás. Queríamos a toda costa parar esa obra. Y dijimos, si la obra se realizaba, además nos íbamos a ir a parar allá y no íbamos a dejar trabajar la máquina. Estuvimos varios meses trabajando y bueno, llegamos a la idea de que con un abrazo al río quizás íbamos a poder concientizar, ¿no? sobre lo que iba a implicar. Tenemos que hacerlo ver a nivel nación y todo, que Bariloche y su región estábamos todos en contra de esta represa. Dijimos, bueno, tenemos que llegar a algo más todavía y ahí se nos ocurre organizar el abrazo al río. Un abrazo al río, un abrazo simbólico al río, invitar a la gente a eso. Me acuerdo el nombre inicial, era Encuentro Neuquino-Rionegrino de Abrazo al Río Limay. Venimos muy temprano, nos preparamos el lugar, estábamos muy nerviosos, ¿viste? Sabíamos qué iba a pasar. Vendrán 100, vendrán 200, charlamos entre nosotros, vendrá alguien primero. Era nuestro grupo estaba expectante, un nerviosismo tremendo, a ver si venía gente, 300, 400. No, decían otros, 800 pueden venir. ¿Cómo 800 tantos? Y fue así que estábamos parados armando todavía cosas y yo digo, ¿qué pasa tanta gente? Y en un momento subimos un poco el cerro y miramos para atrás y eran miles de autos, no lo podíamos creer. Y a medida era una multitud, no lo podíamos creer. Fue muy emocionante. Y veía que por distintos lados venía cada vez más gente caminando y digo, wow. Fue de los dos lados del río, ¿no? Se abarcó de los dos lados del río, se rodeaba el río como queriendo protegerlo. Conmovedor, fue conmovedor. Gente, chicos, gente con alegría, con mate. Bueno, y se fueron instalando y se fueron ubicando. Por eso decimos, ahí el río fue el que convocó realmente a tanta gente. Fuimos nosotros nada más un instrumento, el río mismo fue el que atrajo a la gente. Ver muchos a sus padres, a sus maestros, a su vecino, a todo el mundo involucrado, a eso a los chicos les llegó mucho. Por ahí me encuentro con alguno que me hace el comentario, yo estaba en primer grado la primera vez que fui y me acuerdo que justamente, ¿no? Que estaba mi vecino, mi tío, el bombero, la maestra, estaban todos ahí defendiendo el río, ¿no? Ellos, los chicos lo viven, se fijan mucho qué hacen los adultos en realidad y les impresiona ver cuando hay mucha gente que conocen involucrada en la misma cosa. Así como llegaron los ciclistas, llegaron la gente a caballo, con una pancarta extraordinaria que decía, acá estamos los paisanos, aquí estamos los paisanos para defenderte Limay. Porque estaban los chicos de los kayaks, los chicos de los buzos, la gente de los aviones, los paisanos a caballo, era una multitud. Nuestra misión es una sola, conservarlo como lo recibimos de los antiguos. Que la semilla gestada por todas las gentes, todas, beba de este río la sabiduría contenida y germine así la planta más poderosa del pueblo, su arraigo. Que sea honra del hombre proteger la vida.
nunca pensamos que iba a terminar viendo tanta gente, jamás. Yo creo que nadie lo soñó. Y yo creo que el que estuvo ahí y participó también siempre se va a acordar de eso, más allá del tiempo que pase. El haber juntado a 5.000 personas creo que demostró que teníamos toda la fuerza para lograrlo. Y lo del abrazo fue como una catapulta, fue algo que nos impulsó ya a nivel nacional, eso tuvo ya una trascendencia muy importante, porque bueno, obviamente 5.000 personas espontáneamente, acá no había ninguna intención partidaria de nada, era gente comprometida con su terruño. Un año y medio después viene el subsecretario, que ya era secretario de Energía, Alfredo Mirkin, A inaugurar una cosa ahí en el hospital, no me acuerdo, un generador especial para el hospital público. Y finalmente lo logramos, ahí con sus guardaespaldas y todo, nos pusimos delante de él, pues, que nos siga caminando y nos escuche. Y dijimos quiénes éramos, y ya sabía quiénes éramos, claro. y él contestó algo que nos dio la fórmula de seguir año tras año con esto. Dijo, ¿y ustedes hasta cuándo van a tener movilizada la población con esto? La verdad que esa pequeña pulseada que él nos propuso, ustedes hasta cuándo piensan, y vamos a ver. Y él no sé dónde está, pero el río sigue. Nos reímos cuando nos juntamos. Estamos todos viejos. No estamos viejos descartables, pero ya somos gente con experiencia. Así es. Ahora le toca a los chicos. Los acompañaremos, pero es tiempo de ellos.